Muy bien, bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación a venir a contarles nuestra historia. Este informe se presentó recientemente, lo enviaron el 15 de diciembre del 2017. Estuvieron aquí las tres evaluadoras internacionales. Entonces vamos a tener las diapositivas porque ahí están los nombres. En todo caso, son la doctora Emi D'Amico, que tiene su doctorado en Ciencias Biológicas, es directora de la División de Servicios Profesionales del Centro de Educación en Ciencias del Smithsonian Institution de Washington, una institución tremendamente conocida e importante. También vino la doctora, también doctora en Ciencias Biológicas, Luigina Renzi, representante de la Asociación Italiana de Profesores de Ciencias y coordinadora del proyecto ARC de la UNESCO. También es miembro del Comité Educacional de AVE en Italia. Finalmente, la tercera experta fue la doctora Beatriz Salviat, que también tiene un doctorado en Ciencias Biológicas y es la subdirectora de la Fundación La Man a la Pat, que es la fundación de educación en ciencias usando la experimentación. Entonces, ellas estuvieron en Chile una semana, pero previo a esto, nosotros un mes antes le mandamos una serie de encuestas que se hicieron a los estudiantes de educación media y que también se hicieron a los profesores de biología de media que habían tomado los cursos de capacitación y que habían también muchas de ellas recibido en su liceo la visita del laboratorio portátil para que los alumnos pudieran hacer los experimentos que eran parte del módulo. Entonces, también hubo una encuesta que se envió a los estudiantes de posgrado de las universidades, porque una cosa interesante es que los laboratorios portátiles visitan los liceos no solos, sino acompañados de estudiantes de doctorado o de magíster en biología que ayudan a la profesora que ya tomó el curso, porque tengo que ir un poquito para atrás, en el sentido de que primero viene un curso de capacitación a los profesores. Las profesoras o profesores que aprueban el curso, entonces tienen derecho de solicitar a la universidad la visita del laboratorio portátil para que vaya a su liceo y que se puedan repetir. Es una parte de la historia que tal vez me puedo ahorrar ya que empecé a contarla, en el sentido de que antes nosotros hacíamos un curso de capacitación teórico-práctico a los profesores y les encantaba porque hacían experimentos de ingeniería genética, conocían la genómica, hacían muchas cosas, pero cuando yo les pedía la verdad es que estaban muy felices de lo que aprendieron, pero muy frustradas por el hecho de que no podían repetir esto con sus alumnos. Y eso es fundamental, ¿no es cierto? Porque la parte más entretenida y más didáctica de los cursos es la parte práctica. Seguramente conocen el dicho de Confucio, de hace 500 años antes de Cristo, ¿no es cierto? Que es un aforismo que dice: yo escucho y olvido, yo veo y recuerdo, yo hago y comprendo. Y eso es muy cierto, sin duda, en las ciencias experimentales especialmente. Entonces, tuvimos la idea de tener laboratorios que visitaran los liceos. Y en Estados Unidos hay algunos buses, ¿no es cierto?, que visitan liceos, etcétera, sofisticados, pero era una cosa tremendamente cara tener un bus dedicado a esto, y además el número de estudiantes que pueden subirse y hacer experimentos en un bus es muy limitado. Y entonces nos demoramos 10 años en encontrar una fundación, una fuente de financiamiento que pudiera hacerlo, y eso resultó con la Wellcome Trust de Inglaterra, que es una tremenda fundación. Ellos financiaron un cuarto del proyecto Genoma Humano, por ejemplo, mucha plata, y son muy poderosos, y yo había tenido algunos fondos de ellos para hacer mis investigaciones, pero este era un proyecto para llevar las ciencias de la vida a la sociedad, y eso ellos daban proyectos de hasta 30,000 libras esterlinas.
Entonces la Red Latinoamericana de Ciencias Biológicas, que fue fundada aquí en Chile, pero que tiene 15 países miembros, presentó un proyecto en que iban 3 países: México con la UNAM, Costa Rica con la Universidad de Costa Rica y Chile con la Universidad de Chile. Ese proyecto pedía el máximo, las 30.000 libras, para hacer cursos para los profesores, cursos teórico-prácticos, y para, entonces, después de eso, los profesores que pasaban el curso pudieran invitar, porque los fondos, el grueso de los fondos se dedicó a comprar un laboratorio portátil para cada país. Entonces México tenía uno, Costa Rica uno y Chile uno. Y entonces ahí es donde empezamos a funcionar nosotros en el año 2013. ¿Qué pasó con las diapositivas? Parece que la persona que venía con usted no llegó. No, la persona que venía conmigo llegó y está aquí. No, pero, ¿acá? Pero las diapositivas fueron enviadas antes. Perdón. ¿Teresita? Es que le entregamos a cada uno porque parece... Está en el... ¿Lo vamos pasando nosotros? Ya, lo va a pasar ahí... Colaboración público-privada. Okay. Perdón, hubo un error, me dijeron que no había llegado la persona. No, si venía conmigo en la otra. Okay. Sigamos adelante. Sí, seguimos nomás. Sigamos adelante. Más adelante. Porque ya habló todo eso. Bueno, estas son las 3. Bueno, esto puse primero la conclusión del estudio. En la última página del estudio, ellos ponen, esta es la conclusión. Y yo creo que vale la pena tener esto porque dice, esta es una evaluación muy positiva. Estamos actualmente en medio de un gran cambio de cómo el conocimiento es adquirido por los profesores de educación secundaria y sus estudiantes en sus vínculos con las ciencias vivas y modernas de los investigadores. Las expertas internacionales quedamos muy impresionadas de estos laboratorios portátiles, de permitir actividades experimentales muy atractivas. También apreciamos mucho los vínculos que se crearon entre los diferentes participantes. Esperamos que este programa innovativo pueda crecer en Chile en los próximos años y pueda servir como un ejemplo de buenas prácticas para muchos otros países en el mundo. Ese es el párrafo de la conclusión final. Antes de esto, veamos la siguiente. En la introducción al informe, él dice que ellas dicen que el proyecto de laboratorios portátiles en Chile y varios otros países latinoamericanos son parte de este movimiento educacional. Gran parte de su fuerza y originalidad es el resultado del hecho que congrega personas con diversas tareas que normalmente interactúan muy poco, investigadores científicos y profesores en las escuelas y los liceos. Estas nuevas interacciones hacen posible que los estudiantes puedan practicar una ciencia activa y esto los motiva a embarcarse en estudios científicos en su futuro. Okay. Esto para contar un poco de la historia de lo que yo había empezado a decir. Veamos con las siguientes y podemos ir más o menos rápidamente. Bueno, la historia, el origen del proyecto. Nosotros el año 98, hace 20 años, empezamos a hacer cursos para profesores de biología, cursos de biología molecular para profesores de biología de media. Y hicimos varios cursos y todos los profesores quedaban muy contentos, pero ya como ya expliqué, frustrados por no poder repetir la parte práctica. Después hicimos a nivel latinoamericano un curso en Chile con apoyo de la UNESCO y la Red Latinoamericana de Biología, RELAB. Se hizo un curso el 2003, otro el 2005 en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires. Por cierto, el que organizó ese curso en la Universidad de Buenos Aires fue el doctor Alberto Kornblit, que estuvo invitado en el Congreso del Futuro este año, recién estuvo acá, y él había sido alumno de un curso mío y después organizó este curso en Buenos Aires. Después, el año 2006, en Costa Rica, se hizo un curso para todos los países centroamericanos y fueron profesores de los otros países centroamericanos. Ya lo expliqué, esto de que los profesores estaban frustrados y que nosotros postulamos a la Wellcome Trust del año 2011 y ganamos el concurso con el máximo de los fondos de 30.000 libras, que eran en ese momento 47.000 y tantos dólares. Y entonces empezamos con los cursos y
a empezar a las visitas de los liceos el año 2013. Veamos la siguiente, porque una de las cosas que fue muy importante es que cómo iban a ser esos cursos de capacitación en biología molecular. Ya la biología molecular en el siglo XXI tiene textos de 800 páginas o 1000 páginas y con montones de temas, y evidentemente no podía cubrirse todo esto en una semana, que es el curso que tenían los profesores. Entonces tuvimos que elegir, y esto fue una cosa muy importante, elegir conceptos fundamentales, porque los grandes problemas con los currículum que hay en media es, como dicen en inglés, que tienen 1 milla de largo y 1 pulgada de profundidad, ¿no es cierto? Entonces nosotros queríamos bastante profundidad en las cosas, y por eso hicimos un esfuerzo y elegimos solamente 4 conceptos fundamentales, pero es que son realmente fundamentales. El primero es que, simple, el fenotipo viene del genotipo, la información genética que determina los fenotipos. El otro es que el código genético, ya en la década de los 60 y 70 se había descifrado el código genético, a mí me tocó participar un poco en eso, es universal. Todas las especies vivas tienen el mismo código, el mismo significado. Tenemos el mismo idioma que las ballenas, que las bacterias, que las plantas. Eso hace muy importante que nosotros podemos tomar un gen de una parte y expresarlo en otra especie. El gen de la insulina humana se expresa en bacterias y todos los diabéticos se inyectan esa insulina humana expresada en bacterias y lo lee correctamente. Entonces, eso es un tema muy importante. El otro es que los genes que están, obviamente tienen que estar presentes con su información, pero que tienen interruptores que los encienden y los apagan. ¿Cómo explicaría usted de otra manera de que cada célula de nuestro cuerpo tiene el genoma completo para nosotros? Se puede clonar un individuo a partir de la célula de la piel, por ejemplo. Toda la información está ahí, pero la célula de la piel solamente sintetiza las cosas que son importantes para la piel, ¿no es cierto? Y la del hígado y las neuronas, etc. Entonces, ¿por qué se regula esto? Porque hay switches y señales que vienen externas y que le dicen, usted es una célula de cerebro, y entonces solamente debe expresar las proteínas del cerebro. Usted es una célula de la sangre y van a producir las proteínas de esa célula. Entonces, eso es muy importante para explicar la diferenciación celular y el desarrollo de los embriones, por ejemplo. El cuarto concepto también es muy fundamental en el sentido de que la evolución de las especies, ¿cierto? Darwin. La evolución de las especies viene de las mutaciones que sufren los genes. Y entonces, esto con el tiempo va diferenciando las especies y ahí salen las diferentes ramas, las plantas, las bacterias, las arqueas, como hay una nueva línea, y los mamíferos y los animales vertebrados, etc. Antes se tenía que estudiar, ¿no es cierto?, con lupa los insectos, contarle las patitas y ver cómo eran las antenas y hacer todo esto. Pero ahora lo que hay que hacer es meterse en un banco de datos de los miles y hasta millones de genes que están en los bancos de datos y decirle, bueno, ¿cómo se diferencia el gen de esta enzima que tienen los humanos de todas las otras especies? Entonces busca la secuencia del gen humano y el computador selecciona todos los genes que se parecen con las diferencias. Entonces, entre más diferencias hay entre los genes, más lejos están en la evolución. Entonces uno puede hacer un árbol filogenético de qué es lo más próximo al humano, y obviamente que salen los mamíferos, los ratones, etc. Y también lo que es más lejos, por ejemplo la levadura, que tienen genes muy parecidos en algunas partes a los humanos. Bueno, ese es el que está más lejos. Entonces uno puede estudiar la evolución simplemente sin mirar los animales y sin aislarlos ni nada por el estilo, sino estudiando simplemente la estructura de sus genes. Y eso es un tema que los estudiantes pueden hacer y que afortunadamente en nuestros liceos, etcétera, están todos conectados a internet. Entonces lo único que necesitas no cuesta nada, cuesta 0 pesos, se mete uno gratis al banco de datos de Estados Unidos, la National Library of Medicine, y ahí encuentra toda esta cosa. Entonces esos 4 conceptos eran los que
se enseñaban con el módulo de biología molecular. Doctor, nos quedan 10 minutos. Pucha. Que tengo otra invitada después. Sí, bueno, para mostrarles. Este es el laboratorio portátil chileno. Cabe en 2 maletas con ruedas, puede ser llevado en cualquier portaequipaje de un vehículo y llega al liceo, ¿no es cierto? Va acompañado de los estudiantes de posgrado, ellos desempacan, arman los equipos, los instalan y ayudan al profesor a hacer los experimentos. Ese laboratorio portátil, lo que está dentro, no las maletas, costó alrededor de $10,000 en ese tiempo. ¿Qué hemos hecho? Veamos la siguiente. Digamos. Bueno, yo voy a explicar solamente un experimento, porque de otra manera se nos va el tiempo. Uno de los conceptos era que el código genético es universal y el otro concepto es que uno puede regular los genes con señales que encienden y apagan. Entonces, los estudiantes hacen un experimento en que toman este circulito de ADN que está ahí, que tiene 3 genes, uno se llama BLA, otro GFP y otro ARA-C. ¿Qué son esos genes? El BLA es un gen que le da la posibilidad a la bacteria de romper la molécula de la ampicilina. Por lo tanto, esa bacteria que tiene ese gen es resistente a la ampicilina. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando ponemos estos circulitos en presencia de millones de bacterias, ¿no es cierto?, solamente el 0,01% de las bacterias captan el circulito. La gran mayoría no lo tiene. Entonces, hay que ponerlos a crecer en ampicilina, que mata todo el resto de las bacterias y solamente quedan las que tienen el circulito. ¿Okay? Para eso sirve el BLA. GFP, eso viene del inglés Green Fluorescent Protein. Es una proteína que salió de una medusa de mar. Las medusas de mar tienen fluorescencia y entonces hay un japonés que, como digo después, ganó el premio Nobel porque esto ha sido una gran contribución, descubrió este gen de la proteína fluorescente verde. Pero ese gen está antecedido por un switch que responde a arabinosa, el azúcar arabinosa. ¿Por qué hay un gen en las bacterias que se llama ARA-C? Y la pega del ARA-C es sintetizar una proteína que apaga todos los genes que tienen un inicio de ese tipo. Uno diría, ¿por qué se gasta tanto en las bacterias en hacer esto? Porque las bacterias son grandes economistas. Entonces, eso le puede interesar, ministro. Porque si no hay arabinosa en el alimento que las bacterias ven, ¿para qué diablos va a sintetizar todas las enzimas que se necesitan para metabolizar arabinosa? Entonces, si no hay arabinosa, ese switch está apagado. ¿Okay? Y cuando uno le pone arabinosa, la arabinosa se une a la proteína y la inactiva, y entonces ya no puede apagarlo y se enciende el gen que tiene que ver con la arabinosa. ¿Okay? Entonces, ustedes van a ver la siguiente fotografía. Esto lo hacen los alumnos. La siguiente fotografía, ahí está. Estas son placas con bacterias creciendo. En la verdecita, muy linda, ¿no es cierto?, es donde se dio arabinosa, y en las otras no tenían arabinosa. Entonces, con esto demostramos los switch de los genes y también demostramos que la bacteria pudo leer el mensaje que venía de una medusa de mar. Lo leyó correctamente porque sintetizó una proteína fluorescente verde. Entonces, y esto ganó un premio Nobel. Entonces, también hacen otros... En evolución le han inyectado dentina a la gallina y dan dientes. Al lugar que tenían dientes. Antiguamente tenían dientes, bien, sí, cierto. Bueno, es bonito entonces que en los liceos estén haciendo experimentos de premio Nobel, ¿no es cierto? Y hacen otro que es de premio Nobel, que no tengo el tiempo de explicarlo, pero que también es muy entretenido. Bien, entonces sigamos para adelante. En la etapa piloto del proyecto en Chile, 2013-2015, teníamos un solo laboratorio portátil de biología molecular y genómica que estaba en la Universidad de Chile. Con eso organizamos 3 cursos de desarrollo profesional para profesores de biología, en que se capacitaron como 60 profesores. Y realizamos 27 visitas a liceos
26 de ellos en la región metropolitana. Hubo uno que se escapó, que era un liceo de San Carlos, en la 8ª región, porque la profesora vino a Santiago a tomar el curso y además había sido profesora de un alumno mío y me dijo, por favor, doctor, que vaya al laboratorio portátil. Y pudimos hacerlo, y metimos el laboratorio portátil en un tourbus, ¿no es cierto? Y se fue para San Carlos y los estudiantes de posgrado, ella los alojó en su casa, los estudiantes de posgrado para no tener gasto adicional, y entonces pudieron en San Carlos hacerlo. Pero eso, desgraciadamente, el grueso se hizo todo en la región metropolitana. Si uno divide que hubieron 800 estudiantes que usaron el laboratorio portátil, que costó $10,000, $10,000 dividido por 800 salen alrededor de $12, que es muchísimo menos que lo que un texto de biología molecular hubiera costado, ¿cierto? Entonces, esto implica que es costo eficiente, porque va visitando este mismo laboratorio, y el mismo sigue activo en el 2016, 2017 y 2018, y lo estamos usando, y por lo tanto no se ha agotado su uso. Ok. ¿Qué hicimos? Ya lo Confucio, ya lo presenté. Ya lo leyó. Pero el 2016 organizamos una gran conferencia mundial sobre educación en ciencias, que vinieron 40 expertos de todas partes del mundo, gente del más alto nivel, por ejemplo, el profesor Pierre Lenat de Francia, de la Academia de Ciencias, que es un astrofísico, que fue el tutor de tesis del director del Observatorio ALMA de Chile. Él dirigió su tesis doctoral, y es muy conocido porque se ha dedicado mucho a la educación en ciencias y en todas las ciencias. Y el programa La Mano de la Paz ha sido muy apoyado por él. Bueno, también vino el doctor Bruce Alberts, que en ese momento era editor de la revista Science, pero 2 periodos antes había sido presidente de la Academia de Ciencias de Estados Unidos y ganador de la Medalla de Ciencias de Estados Unidos. Entonces era gente realmente, y que se ha dedicado mucho a la educación en ciencias. Entonces, nosotros, con el ministerio, se les pidió a 3 personas que hicieran, veamos la siguiente, que hicieran aquí está, la misma doctora Amico que vino esta vez, también había venido antes del Smithsonian, pero vino otra italiana, la doctora Ana Pascucci, que es directora del programa de Italia, el proyecto de Italia para educación en ciencias basada en indagación, que se basa en investigación, y también estaba el profesor Lenat, como ya lo he dicho. Ellos hicieron un informe al ministerio sobre este proyecto que fue muy positivo. Este informe lo presentaron días después de que se terminó la conferencia, en abril del 2016, y en junio de ese año el ministerio cursó un proyecto con la Fundación Allende Connolly para hacer un escalamiento del proyecto. Y nos dieron 55 millones de pesos, que fue la contribución de la DEG para ese proyecto del año 2016. Veamos la siguiente. En la suma de los años 2016 y 2017, el ministerio puso 110 millones de pesos, que en ese momento yo lo convertía a dólares, ¿no es cierto? Porque esto lo muestro en reuniones internacionales y que no entienden los pesos. Entonces, bueno, equivalente a 170,000 ahora sería un poco más porque el dólar está bastante bajo. La Fundación Allende Connolly puso $50,000, la UNESCO a través de RELAB 10,000, la Fundación Siemens de Alemania 22,000. Con esto hemos estado funcionando. Veamos qué es lo que hemos logrado hacer ahora. La siguiente. Bueno, una de las instrucciones era escalar el proyecto. Y la Fundación Allende Connolly pudo conseguir convenios con 9 universidades. Ahí están las 9. Universidad de Antofagasta, Universidad de La Serena, Universidad Católica de Valparaíso, la UMCE, la Universidad de Chile y la USACH en Santiago, la Universidad de Talca, la Universidad de Concepción y la Universidad Austral de Chile. Con esas hemos funcionado 2016-2017 y veamos lo que se ha logrado hacer. Bueno, todas las universidades se les dotó con 2 módulos de laboratorios portátiles, el de biología molecular y otro que ellos eligieron, en la mayoría de los casos, uno de proteínas y enzimas. En el caso de La Serena eligió microbiología, que es otro módulo que tenemos. Y entonces tienen dos laboratorios portátiles cada una universidad de la red, y vamos a ir creciendo
con el número de laboratorios, porque nosotros hicimos en ese periodo talleres que juntan a científicos de estas áreas junto con personal de los ministerios de educación que están en currículum, para que entonces tengamos las dos visiones. Esto debería entrar en el currículum y esto desde el punto de vista científico es un concepto muy fundamental. Entonces ahí coinciden estas cosas. Perdón, lo voy a interrumpir, doctor. Nos quedan 15 minutos para escuchar la próxima sesión, pero si hay interés de la comisión en seguir escuchando, solicito permiso para ampliar 10 minutos la comisión. De acuerdo. ¿Sí? No es la unanimidad. Entonces, doctor, no tengo la unanimidad para ampliar la comisión. Si le pido que concluya para poder escuchar... Ok, vamos rápido. Es que la otra persona es de la Universidad Arcis y que es un tema que también era urgente de resolver. Entonces... Bueno, puede ir rápidamente. Yo creo que aquí vemos que el número de cursos aumentó, son 18 cursos solamente en un año y medio. Hemos capacitado 250 profesores en 7 regiones ahora del país, no solamente en la región metropolitana. Hemos visitado 50 liceos en este año y medio, con 1.200 estudiantes en 7 regiones. Y un punto muy importante, y aprovechando que está el ministro, es que las 9 universidades que están en la red, todas tienen carrera de pedagogía en biología. Y entonces están usando los módulos y los laboratorios portátiles para pregrado y les dan como electivo eso. Porque me interesa mucho que esté el ministro por muchas razones, pero una de ellas es porque el ministerio nos dice, el ministerio no puede, porque esto es pregrado y la división de educación general es antes de llegar a la universidad y por lo tanto no puede apoyar en nada esta labor de que los profesores que están en formación también ya hayan recibido esta nueva tipo de educación en ciencias. Ahí hay una traba que no se entiende demasiado, ¿no es cierto? No pareciera tener una lógica muy buena. Perdón, presidente, yo creo que aquí hay muchos temas de gestión que se pueden hacer a través del ministerio, entonces yo le quería proponer al doctor que nos juntemos en el ministerio para ver los temas, porque no veo que sean materias de ley, digamos, y yo encantado de juntarme con usted y verlo con división superior y... Bueno, ahí concretamos la reunión, pues, doctor, ¿me parece? Sí. Ya, doctor, lo lamento, pero tengo la otra invitada, le doy un minuto más. Estamos ampliando. La muy buena noticia es que la Pontificia Universidad Católica de Chile ha aceptado sus autoridades de la Facultad de Educación y la Facultad de Ciencias Biológicas y la Vicerrectoría Académica, y estamos negociando detalles, pero se incorpora al proyecto y eso nos da mucha fuerza porque ellos tienen una Facultad de Ciencias Biológicas muy potente y una Facultad de Educación también muy potente. La Universidad de Valparaíso tiene mucho desarrollo en el área de neurobiología y también tiene grupos muy dedicados a la educación, entonces nos interesa que ellos se incorporen. Y el Instituto Antártico Chileno está haciendo una labor muy bonita de hacer cursos sobre ciencias que tienen que ver con la Antártica. Y quieren un laboratorio portátil, así es que estamos negociando y ahí podríamos entrar con Magallanes también. Bueno, quedamos entonces comprometidos, ministro, de hacer la reunión con el doctor para ampliar... Ya, ok, ya. Gracias, doctor. Espero que sea así, ministro, le voy a cobrar la palabra. Mire que mi deseo puede ser muy peligroso. Sandra, sí, ya porque se me quedaron el tintero. Bueno, prenda el micrófono. Ya. Yo les voy a dejar todas las encuestas de los profesores, de los estudiantes de media, de los estudiantes de posgrado. Las encuestas, las tengo 2 copias de cada encuesta. Eso. Lo otro es que una de las recomendaciones de las expertas internacionales fue que se creara una asociación de educación en ciencias de la vida que uniera a los profesores que dictan esto en las escuelas y liceos junto con los científicos, las sociedades científicas en biología, Academia de Ciencias, etcétera. Esto lo estamos ya implementando y el 24 de marzo, ahora el sábado, digamos, va a haber una reunión en el Instituto Nacional que vamos a juntar esos grupos para que conversemos cómo hacer esta asociación para mantener
esta ligazón, este trabajo conjunto entre las universidades y los liceos y escuelas donde se enseña ciencia. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, le doy la palabra a... Muchas gracias, doctor. Le doy la palabra a Sandra Beltrami, que es vocera de la CONFECH y dirigente de la Universidad Arcis y que quiere plantear el tema respecto a los problemas que ha tenido la Universidad Arcis después del cierre, ¿no? Así que te doy la palabra a Sandrita. Gracias, presidente. ¿Ahí? Sí. Gracias, presidenta, honorables. También gracias, ministro. Bueno, hoy día he venido a hablar de la grave situación de la Universidad Arcis. Voy a hablar un poco rápido debido al tiempo que tenemos. Voy a hacer un breve resumen. En el año 2015 la Universidad Arcis entró en administración provisional. A principios del año 2017, para ser precisa, el 28 de febrero del año 2017, cae en quiebra la universidad. Recordemos que eso también fue por negligencia del administrador provisional, Patricio Velasco, quien acudió a la audiencia de la quiebra sin comparecencia de un abogado, lo cual produjo esta causal, y posteriormente, en el mes de mayo, lo que se revoca el reconocimiento oficial de la universidad, y en el mes de septiembre además se asigna a un administrador de cierre, Jorge Rojas, quien es la persona que está hasta el día de hoy. ¿Ya? El día 22 de noviembre se prueba acá en la Cámara de Diputados una indicación que es a la ley de presupuesto. Esta indicación lo que hace es incluir recursos para el cierre programado de la universidad a través de becas de continuidad de estudios para los estudiantes que continúen en la Universidad de Arte y Ciencias Sociales Arcis y que solamente pueden ser utilizados para dicha continuidad de estudios para los estudiantes, declarándolo además bienes esenciales, como hay liquidación de parte de la universidad. Entonces, en el fondo, para que estos recursos por ley no puedan pasar a la liquidación y al pago en el fondo de los acreedores, y además que deban ser administrados por el Ministerio de Educación. Textual, la ley creo que la dije con punto y coma. Y luego de ello, el 3 de enero, la Junta de Acreedores de la Universidad Arcis pone término de giro anticipado al giro de la universidad, lo cual tiene consecuencias sumamente graves. Primero que todo, lo que sucede es que no culmina el año académico. El año académico 2017 aún no finaliza, estamos ya casi en abril. No comienza el proceso de matrículas. Hay que recordar también que lo que dice esta ley, que la matrícula es un requisito esencial para que ingresen los recursos de la Ley de Presupuesto 2018. Fuera de eso, quedan muchos exámenes de grado. Solamente algunos profesores ad honorem pudieron hacer la rendición de 40 personas que dieron sus exámenes de grado la última semana de enero, pero todo el resto también quedó pendiente. Y, por supuesto, todos los docentes y administrativos sin trabajo. Para ello, nosotros, esta federación, nos reunimos con el jefe de gabinete de doña Alejandra Contreras, ex jefa de la DIVESUB, planteando que queríamos soluciones a esto, planteando incluso cuáles podían ser y lo urgente que era la recontratación de los docentes de la universidad para terminar todos estos procesos, los cuales vengo señalando, en la cual la respuesta inmediata fue que eso no iba a ser posible porque había un juicio en la liquidación y en el fondo la situación se extendió hasta el día de hoy. El 30 de enero, junto al diputado Giorgio Jackson, que nos fue a apoyar, interpusimos un recurso de protección en el cual además se hizo parte de la CONFECH en contra del Ministerio de Educación, el administrador de cierre, y además luego se hizo parte del Consejo de Defensa del Estado, que va a ser alegado este miércoles, así que espero que acuda esta vez el Consejo de Defensa del Estado. El del gobierno anterior no lo hizo y suspendió la audiencia. Entonces, ¿cuál es justamente la importancia de lo que nosotros estamos señalando acá? Pese a que ha habido una liquidación, no puede ser que nadie se haga cargo de la continuidad de estudio de la universidad, de los estudiantes de la Universidad Arcis, y sobre todo si hay leyes que lo indican, porque no es como el caso de la Universidad del Mar. O sea, aquí vemos, por ejemplo, el ingreso a los recursos públicos, lo que ya mencioné sobre la ley de presupuesto, para no señalarlo de nuevo, y además también el mismo artículo 31 sobre de la Ley de Administración Provisional y Cierre de Instituciones de Educación Superior, Ley 20.800, que dice: el gasto que arrogue la aplicación de la presente ley será financiado a cargo de la Subsecretaría de Educación, y en lo que faltare con cargo a la partida del presupuesto del Tesoro Público. Queda muy claro que además hay recursos disponibles de esta subsecretaría.
Por lo tanto, estos recursos pueden ingresar a la universidad, lo que quiere decir que el Ministerio de Educación podía haber solucionado el tema de la recontratación de los docentes y funcionarios, y pudiéndolo haber hecho, no se hizo. Luego también el artículo 25, ley 20.800, la misma ley, señala, corresponderá al Ministerio de Educación a través de la DIVESUB administrar los procesos de administración provisional y de cierre. Es decir, queda muy claro cuál es el rol del Ministerio de Educación en estas circunstancias. ¿Quién es el que se debe hacer cargo? Por lo tanto, ¿y qué quiero decir con esto? No es el liquidador quien tiene el rol de la continuidad de estudio de los estudiantes de ARCIS. Su rol es liquidar y pagar a los acreedores. Aquí el rol del Ministerio de Educación de administrador de cierre y supervisado por el Ministerio de Educación, lo cual está muy claro en los artículos que recién señalé, es velar por la continuidad de nuestros estudios, lo cual hasta el momento no se ha hecho. Y con mayor razón, que además la misma ley señala que el administrador de cierre, sus facultades van a prevalecer por sobre las del liquidador o veedor en el caso de los bienes esenciales, que ya están declarados por ley, dineros de la ley de presupuesto, y también en relación a nuestra continuidad de estudios. O sea, no hay ningún impedimento para que el Ministerio de Educación realmente pudiese haber hecho ingreso de estos recursos públicos, haber recontratado a los docentes y administrativos y haber terminado nuestros procesos académicos, como también haber iniciado los procesos del año 2018. Ahora, aquí tenemos también en esta misma ley dos situaciones. Una que es la de la reubicación y otra la del cierre programado. La reubicación, que podría parecer lo más fácil, ¿no es cierto? Lo más fácil, lo más rápido, tal vez un poco para deshacerse de este como cacho de los estudiantes de ARCIS que viene siendo molesto, pero sin embargo, la ley también nos establece otra opción, que es por la cual los estudiantes hemos venido peleando, y además es un derecho que es preexistente y que está establecido en las normas jurídicas, en la misma ley 20.800, en la ley de presupuesto que estableció especialmente esos recursos para financiar este cierre programado. Incluso el Ministerio de Educación anterior con el administrador de cierre habían señalado que para poder superar cualquier déficit y no fuera necesaria esta reubicación, estas becas iban a ser ampliadas a quienes estamos en proceso de titulación, me incluyo, y así no se necesita un peso de ningún otro lado, incluso más barato que cualquier reubicación, mucho menos gasto para el Estado. Y además la propia Constitución. Tenemos que recordar el artículo 19, número 11, libertad de enseñanza. Nosotros elegimos estudiar en la Universidad de ARCIS y continuar en la Universidad de ARCIS. Además, independiente de lo que significa la situación de su cierre. Y por supuesto, quienes se quieran reubicar lo pueden hacer. Hasta el día de hoy solamente han sido 3 personas, 2 a la Universidad de Chile y 1 a la Universidad Austral. Como podemos ver, las preferencias de los estudiantes de la Universidad de ARCIS están muy claras. Pero también además es necesario señalar que aquí el tema de la reubicación no es que los estudiantes de ARCIS podamos ser un paquete de 1.064 estudiantes que seamos trasladados a otro plantel que vaya a recibir 3.400 millones de recursos del Estado para hacer crecer su infraestructura. Aquí habemos personas por los cuales tampoco podemos terminar nuestros procesos en otro plantel. Y en ese sentido están nuestros derechos, que son derechos preestablecidos. No podemos tener, por ejemplo, no nos pueden cambiar a nuestros profesores de tesis de un minuto para otro. No podemos terminar con otros docentes nuestras cátedras. Y es para ello que justamente el Ministerio de Educación tiene este rol, ministro, y es por esa razón que yo hoy día estoy aquí representando a todos mis compañeros de universidad. Es justamente el Ministerio de Educación quien debe, más que prontamente, con extrema urgencia, comenzar estos procesos, reabrir la Universidad de ARCIS, que hoy día está completamente cerrada. No hay un alma en la universidad, recontratar a los docentes, ya sea a través del administrador de cierre, que además terminándose el giro con mayor razón tiene más facultades todavía, o si lo quiere hacer a través del propio liquidador, eso podrá ser un acuerdo entre el Ministerio de Educación y la liquidación. En ese sentido no nos importa cómo se haga, pero que se haga claramente mientras esos recursos no se los lleve la liquidación y que además la ley lo prohíbe. Entonces, para nosotros eso es de extrema urgencia, como lo señalé anteriormente. Esperamos que de acá podamos obtener plazos concretos, porque nuestra situación es completamente grave y precaria, y efectivamente, más allá de las diferencias que han quedado de manifiesto, ¿no es cierto?, entre la CONFECH y usted, sí tenemos muy claro, ministro, que hay un rol que el Ministerio de Educación debe cumplir, que está en la ley, que está en la Constitución, y de ello no cabe menor duda, sea quien sea o esté quien esté en el gobierno de turno. Muchas gracias. Muchas gracias,
Muchas gracias, Sandra. Ministro, yo sé que esto, por eso quería que lo escuchara, porque esto es una prioridad, efectivamente. Yo creo que nos van a venir procesos similares, por ejemplo, con la Universidad Iberoamericana, ¿no? Ya vivimos el trauma de la Universidad del Mar, ¿no? Y parece que no aprendemos, ¿no? Porque los alumnos siguen sin efectivamente acceder al derecho que otorga la ley, que el Ministerio se tiene que hacer cargo de la continuidad de estudios, ¿no? Y eso es lo que queríamos plantearle. Yo quería que usted escuchara a la vocera de la Confeche, en este caso dirigente de la Universidad Arcis, para este tema, ¿no? Y que pudiéramos efectivamente buscar la forma de implementar la solución en el más corto tiempo posible. No sé si quiere plantear algo con respecto al tema. Sí, yo sé. Solamente para... Sí, por eso le estoy planteando. Muy corto. La insolvencia de la Universidad Arcis tiene algo más de 3 años. Sí. Yo vengo llegando hace una semana al cargo. Me encontré con una presentación hecha por la no sé si la universidad o la confederación, digamos, de estudiantes. Nosotros le dimos respuesta, hoy día salió. Y si quiere lo podemos conversar con más detalle el próximo martes, ya que me invitaron. Ya pues. ¿Me parece? Ya, ministro. ¿Y habría posibilidad de que usted se pudiera reunir con los estudiantes para buscar la forma, o que se reunieran con la División de Educación Superior? Sí, encantado. De acuerdo. Ya. Gracias, ministro. Gonzalo, no te puedo dar la palabra porque se supone que se acabó en este minuto la sesión y no tengo la autorización para más tiempo para ampliar el tiempo de la sesión. Así que le agradezco mucho, ministro, subsecretario Figueroa, subsecretaria María José Castro, jefe de la Educación Superior, y espero tenerlos la próxima semana. Muchas gracias, doctora Allende. Muchas gracias, Sandra. Sin otro tema que tratar, se levanta la sesión.